Si odias el esfuerzo, no es porque seas débil. Tampoco porque te falte disciplina o carácter. Lo que ocurre es algo más incómodo de aceptar. Tu cerebro no está diseñado para llevarte a una vida elevada, está diseñado para mantenerte a salvo. Y en ese objetivo, el esfuerzo es visto como una amenaza. Desde el primer segundo, el cerebro interpreta todo lo difícil como peligro. No como crecimiento, no como transformación, como riesgo. Aquí empieza el verdadero sabotaje. Nietzsche entendió algo que hoy incomoda más que nunca. El ser humano no se destruye por el dolor, se destruye por la evitación constante del dolor. El rechazo al esfuerzo no surge de una decisión consciente, sino de una programación profunda que prioriza la comodidad por encima del sentido. Tu cerebro no te pregunta qué tipo de persona quieres ser. Te pregunta qué puede evitar ahora mismo para conservar energía. Por eso el esfuerzo genera resistencia interna incluso antes de comenzar. Antes de actuar, ya sientes cansancio. Antes de empezar, ya aparecen excusas. No es pereza, es una defensa automática. El cerebro anticipa incomodidad y activa un mecanismo de huida. Te ofrece distracciones, placeres menores, pensamientos tranquilizadores. Todo para evitar que cruces el umbral donde algo en ti tendría que morir para que otra cosa nazca. Nietzsche no hablaba de motivación. Hablaba de conflicto. El conflicto entre lo que eres y lo que podrías llegar a ser. Y ese conflicto solo aparece cuando hay tensión, cuando hay fricción, cuando hay esfuerzo. Por eso el cerebro lo odia. Porque el esfuerzo rompe la estabilidad del yo actual. Amenaza la identidad conocida. Obliga a abandonar versiones cómodas de ti mismo. Aquí es donde muchos se engañan. Creen que el problema es externo. Falta de tiempo, de recursos, de apoyo. Pero el verdadero enemigo está dentro. Es una voz silenciosa que no grita, que no prohíbe, que simplemente susurra. Mañana, no es tan importante, no hace falta sufrir tanto. Esa voz no quiere tu destrucción. Quiere tu estancamiento. Quiere que sigas siendo predecible. Nietzsche llamaba a esto decadencia. No como insulto, sino como diagnóstico. Un estado donde el individuo evita todo aquello que exige intensidad. Donde se prefiere una vida larga y cómoda a una vida corta pero significativa. El cerebro moderno es el heredero perfecto de esa decadencia. Eficiente para sobrevivir, incapaz de crear grandeza sin ser forzado. Por eso odiar el esfuerzo es tan común. No es un fallo individual, es una consecuencia lógica. Vivimos en un entorno que recompensa la evitación y castiga la incomodidad. Pero Nietzsche no hablaba del entorno para justificar al individuo. Lo hacía para desenmascararlo. Para mostrar que quien no domina su impulso de huida termina siendo dominado por él. El esfuerzo, en este punto, deja de ser una acción externa. Se convierte en una lucha interna. No contra el mundo, sino contra la parte de ti que quiere permanecer intacta. Cada vez que evitas lo difícil, refuerzas esa parte. Cada vez que cedes, el cerebro aprende que puedes sabotearte sin consecuencias. Este es el verdadero peligro. No fracasar, no cansarte, no equivocarte. El peligro es acostumbrarte a huir. Porque llega un momento en el que ya no odias el esfuerzo. Simplemente no puedes tolerarlo. Y cuando eso ocurre, tu vida queda limitada a lo que no exige nada de ti. Nietzsche no prometía alivio. Prometía claridad. Y la claridad es esta. Si odias el esfuerzo, no estás escuchando tu verdad interior. Estás obedeciendo a un sistema de defensa que prefiere una existencia segura a una existencia con sentido. El sabotaje no es accidental, es funcional. Y solo empieza a romperse cuando dejas de preguntarte cómo sentirte mejor y empiezas a preguntarte qué estás dispuesto a soportar para dejar de ser pequeño. El cerebro no teme el esfuerzo por el esfuerzo en sí. Teme lo que el esfuerzo provoca. Teme la transformación. Cada cambio profundo implica una pérdida de hábitos, de certezas, de identidad. Y el cerebro, cuya función principal es conservar lo conocido, interpreta toda transformación como una amenaza. No importa si esa amenaza conduce a algo superior. Para él, perder estabilidad es perder control. Aquí se vuelve más claro el sabotaje. Cuando intentas hacer algo difícil de forma sostenida, no solo aparece el cansancio físico, aparece una incomodidad más sutil. Dudas sobre quién eres, sobre si vale la pena, sobre si realmente necesitas cambiar. Esa incomodidad no es casual. Es el cerebro defendiendo la versión actual de ti mismo. Porque cambiar no es añadir algo, es desmontar algo previo. Y desmontarse duele. Nietzsche entendía que el ser humano no sufre por el exceso de dolor, sino por la falta de sentido en el dolor. El cerebro, sin embargo,
no busca sentido, busca alivio. Por eso empuja constantemente hacia la comodidad. No porque la comodidad sea buena, sino porque es conocida. Lo conocido no exige adaptación, no exige reconstrucción, no exige confrontación con los propios límites. Este es el punto donde muchos se confunden. Creen que aman la comodidad porque les hace sentir bien. En realidad, la aman porque les permite seguir siendo los mismos. El cerebro prefiere un malestar familiar a una incomodidad que obligue a redefinirte. Por eso elige rutinas que no desafían, trabajos que no exigen, relaciones que no tensionan. Todo aquello que no amenaza la estructura interna. Nietzsche llamaba a esto miedo a la superación. No un miedo consciente, sino instintivo. Superarse implica admitir que lo que eres ahora no es suficiente. Y esa admisión es insoportable para un cerebro que construye la autoestima a partir de la estabilidad, no de crecimiento. Por eso el esfuerzo se siente como una agresión interna, porque ataca directamente la narrativa cómoda del yo. Aquí aparece una verdad incómoda. La mayoría no fracasa porque el camino sea demasiado duro, sino porque no soporta la fase intermedia donde ya no eres quien eras, pero todavía no eres quien podrías ser. Esa zona de transición es caótica. No hay recompensas inmediatas. No hay identidad clara. Y el cerebro odia el vacío. Odia no saber quién manda. Por eso sabotea. No con violencia, sino con sutileza. Te hace cuestionar el proceso, minimizar tus objetivos, romantizar la calma. Te convence de que no es necesario ir tan lejos, tan rápido, tan profundo. No porque sea verdad, sino porque retroceder restaura el equilibrio perdido. Nietzsche veía en esto el origen del nihilismo moderno. Cuando el individuo renuncia a transformarse, empieza a justificar su renuncia. Declara que nada es tan importante, que todo es relativo, que el esfuerzo es una ilusión, pero en el fondo no ha perdido valores, ha perdido coraje. El coraje de atravesar la incomodidad sin garantías. El cerebro, en su amor por la comodidad, te ofrece una vida sin fricción. Pero esa vida tiene un precio, la repetición. Cada día se parece al anterior. Cada meta se aplaza. Cada impulso de grandeza se diluye. Y poco a poco, el rechazo al esfuerzo deja de ser una elección. Se convierte en una identidad. Aquí Nietzsche es brutalmente claro. La comodidad prolongada no te preserva, te desgasta. No te protege, te debilita, porque cuanto menos te expones a la dificultad, menos capaz eres de tolerarla. El cerebro se vuelve frágil, y un cerebro frágil gobierna una vida pequeña. Entender esto cambia la relación con el esfuerzo. Ya no es un castigo externo, sino un ritual de ruptura, un acto consciente contra la inercia. No se trata de amar el sufrimiento, sino de aceptar que sin transformación no hay profundidad, y sin profundidad solo hay supervivencia. El sabotaje no termina en tu cerebro. Ahí solo comienza. Lo que lo consolida es el entorno. Nietzsche entendió que el individuo rara vez piensa solo. Piensa rodeado, condicionado, moldeado. Y cuando una sociedad entera aprende a rechazar el esfuerzo, ese rechazo deja de sentirse como debilidad y empieza a verse como normalidad. La moral del rebaño no necesita imponerse por la fuerza. Funciona mejor cuando se disfraza de sentido común. Te enseña que esforzarte demasiado es innecesario, que exigirte más es exagerado, que ir contra la corriente es peligroso. No lo dice con amenazas, lo dice con risas, con ironía, con etiquetas. Te llaman intenso, obsesivo, radical. No para corregirte, sino para devolverte al promedio. Aquí el esfuerzo se vuelve sospechoso. Nietzsche observó que las masas no odian al fuerte por su fuerza, sino porque les recuerda su propia renuncia. Cada persona que persiste, que se disciplina, que soporta lo que otros evitan, se convierte en una acusación silenciosa. Por eso la moral colectiva no ataca directamente la grandeza, la ridiculiza, la reduce, la vuelve innecesaria. El resultado es un entrenamiento invisible. Desde temprano aprendes que lo difícil no vale la pena, que el sacrificio es una pérdida de tiempo, que buscar más es señal de insatisfacción. El cerebro, ya predispuesto a evitar la incomodidad, encuentra aquí una justificación perfecta. Ya no huye solo por instinto, huye con aprobación social. Este es el punto más peligroso, porque cuando el sabotaje interno se alinea con el externo, la resistencia desaparece. Ya no sientes conflicto, ya no sientes tensión. Simplemente sigues el camino trazado. Trabajas lo justo, sueñas lo mínimo, te exiges solo hasta donde no incomoda a nadie. Y crees que eso es madurez. Nietzsche llamaba a esto domesticación. No del cuerpo, sino del espíritu.
Un espíritu domesticado no necesita cadenas. Se regula solo. Aprende a no desear demasiado. Aprende a no soportar demasiado. Aprende a odiar el esfuerzo porque el esfuerzo rompe la armonía del grupo. La moral del rebaño glorifica la igualdad emocional, no la superación. Premia la identificación con el cansancio, no con la disciplina. Por eso el que se esfuerza en silencio resulta incómodo. No encaja, no se queja, no busca validación. Y eso es intolerable para un sistema que necesita que todos compartan la misma debilidad para sentirse seguros. Aquí el cerebro recibe un mensaje claro. No solo es más fácil evitar el esfuerzo, también es más aceptado. Y el ser humano, profundamente social, rara vez desafía aquello que le garantiza pertenencia. Prefiere traicionarse antes que ser excluido. Prefiere limitarse antes que quedarse solo. Nietzsche no idealizaba la soledad, pero la consideraba inevitable para quien aspira a algo más. Porque toda transformación real exige separarse, aunque sea mentalmente, del consenso. Exige aceptar que el camino difícil no será celebrado. Exige soportar la incomprensión sin convertirla en resentimiento. El problema es que la mayoría no quiere pagar ese precio. Entonces adopta la moral dominante y la convierte en argumento. Dice que el esfuerzo es innecesario, que la ambición es vacía, que la disciplina es una obsesión. No porque lo haya comprobado, sino porque así evita enfrentarse a lo que no se atrevió a hacer. Así el odio al esfuerzo se vuelve ideológico. Ya no es solo cansancio, es convicción. Y una convicción compartida es mucho más difícil de romper que un impulso individual. Nietzsche advertía que quien no crea sus propios valores termina viviendo según los valores de otros. Y esos valores rara vez están diseñados para que te superes. Están diseñados para que encajes, para que no sobresalgas, para que no soportes más de lo que el grupo considera aceptable. Cuando entiendes esto, el esfuerzo deja de ser solo una lucha contra tu cerebro. Se convierte en una ruptura consciente con una moral que te prefiere dócil, cómodo y predecible. Y esa ruptura, inevitablemente, tiene un costo. El esfuerzo no está ahí para todos. Y esa es una verdad que incomoda, pero aclara. Nietzsche entendía el esfuerzo no como una virtud moral, sino como un filtro natural. No todos están hechos para soportar el proceso de transformación, y la realidad se encarga de demostrarlo sin pedir permiso. El camino difícil no fracasa porque sea injusto, fracasa porque cumple su función. Separar. Aquí es donde muchos se engañan. Creen que el esfuerzo debería ser accesible, agradable, motivador. Pero si lo fuera, perdería su poder selectivo. El esfuerzo real no seduce, no promete recompensas inmediatas, no garantiza resultados visibles. Por eso la mayoría abandona. No porque no pueda continuar, sino porque no recibe la validación que esperaba. Nietzsche veía en esto una ley no escrita de la vida. Todo lo que tiene valor exige resistencia. Y cuanto mayor es el valor, mayor es la resistencia. El esfuerzo actúa como una prueba constante. No mide talento, mide tolerancia. No mide inteligencia, mide capacidad de soportar incomodidad sin convertirla en excusa. Aquí aparece una diferencia clave. El individuo común interpreta el esfuerzo como un obstáculo. El individuo que se transforma lo interpreta como un lenguaje. Cada dificultad le dice algo, hasta donde llega, que le falta, que debe fortalecer. El esfuerzo deja de ser un enemigo y se convierte en un espejo brutal. Por eso tan pocos avanzan. Porque mirarse de verdad cansa. Descubrir que no eres tan fuerte, tan constante o tan disciplinado como creías es humillante. Y el cerebro, aliado con la moral del rebaño, ofrece una salida rápida. Abandonar el proceso y reinterpretar la renuncia como una decisión inteligente. Nietzsche despreciaba esa autojustificación. No porque exigiera heroísmo permanente, sino porque veía en ella una forma de autoengaño refinado. El que abandona y se miente a sí mismo no solo pierde el objetivo, pierde el respeto interno. Y sin respeto interno, cualquier comodidad se vuelve hueca. El esfuerzo filtra porque exige continuidad. No basta con empezar, hay que sostener. Hay que atravesar la fase donde el entusiasmo muere y solo queda el hábito. Esa fase es la más dura, porque ya no hay emoción que empuje. Solo estructura, solo repetición, solo voluntad desnuda. Ahí es donde la mayoría se detiene. No porque el cuerpo no pueda, sino porque la mente no soporta la ausencia de estímulo. El cerebro quiere novedad, reconocimiento, resultados visibles. El esfuerzo real ofrece silencio, ofrece progreso lento, ofrece una sensación constante de insuficiencia. Y eso es intolerable para quien nunca entrenó la paciencia.
Nietzsche veía en la paciencia una forma de poder. No pasividad, sino dominio del impulso de huir. El que soporta el proceso desarrolla una fortaleza invisible. No se vuelve invencible, se vuelve estable. Ya no depende del ánimo, ni del entorno, ni de la aprobación. Depende de su estructura interna. Por eso el esfuerzo no democratiza, selecciona. No hace mejores a todos, revela quién está dispuesto a dejar de ser quien es. Y eso implica pérdidas reales. Pérdida de tiempo social, de validación inmediata, de comodidad emocional. No todo el mundo acepta ese intercambio. Aquí aparece una verdad dura. La mayoría no quiere resultados, quiere alivio. Quiere sentirse bien consigo misma, sin pasar por el proceso que lo justificaría. El esfuerzo, como filtro, impide ese atajo. Obliga a pagar el precio completo o retirarse. Nietzsche no prometía éxito, prometía coherencia. La coherencia entre lo que deseas y lo que estás dispuesto a soportar. Si no hay coherencia, el esfuerzo se vuelve insoportable. Si la hay, el esfuerzo deja de ser una carga y se convierte en una afirmación silenciosa de poder. Llegados a este punto, la verdad ya no puede maquillarse. El cerebro no va a cambiar. No va a volverse noble, valiente ni ambicioso por sí solo. Su función no es elevarte, es conservarte. Y si no lo entiendes, pasarás la vida creyendo que tus límites son personales, cuando en realidad son biológicos y sociales. El verdadero problema nunca fue el esfuerzo. El problema fue delegar el control. Nietzsche fue claro en algo que hoy resulta casi ofensivo. La mayoría de las personas no vive, reacciona. Reacciona al cansancio, al miedo, al rechazo, a la incomodidad. Y quien reacciona no decide. Obedece. Obedece impulsos, hábitos, excusas refinadas. Obedece a un cerebro que prefiere una existencia repetida antes que una identidad conquistada. Aquí se cierra el círculo. El odio al esfuerzo no es un defecto aislado. Es la consecuencia final de una vida sin autodominio. Cuando no gobiernas tu mente, ella gobierna tu destino. Decide cuándo paras, cuándo abandonas, cuándo te conformas. Y siempre decide a favor de lo inmediato, nunca a favor de lo significativo. Nietzsche no hablaba de felicidad porque entendía que la felicidad sin poder interno es solo anestesia. Lo que proponía era algo más peligroso, responsabilidad absoluta sobre uno mismo. Aceptar que nadie va a salvarte de tu comodidad, que nadie va a obligarte a hacer lo difícil. Que si tu vida es pequeña, no es por falta de oportunidades, sino por falta de confrontación. Dominar el cerebro no significa eliminar el cansancio ni el miedo. Significa actuar a pesar de ellos. Significa no tomar decisiones basadas en lo que se siente cómodo hoy, sino en lo que te convierte en alguien más fuerte mañana. Esa es la diferencia entre vivir dirigido y vivir dirigido por uno mismo. La mayoría no fracasa estrepitosamente. Simplemente se diluye. Año tras año, meta tras meta, va reduciendo sus aspiraciones hasta que encajan perfectamente con su nivel de tolerancia al esfuerzo. Y entonces llama a eso madurez, realismo o equilibrio. Nietzsche lo llamaría rendición elegante. El cerebro siempre tendrá argumentos. Siempre podrá justificar por qué no es el momento, porque no es necesario ir tan lejos, porque otros caminos son más sensatos. Pero la sensatez nunca creó nada grande, solo mantuvo lo existente. Y lo existente, sin tensión, se degrada. Aquí está la elección final, aunque nadie la presente así. O entrenas tu capacidad de soportar lo difícil, o tu vida será diseñada alrededor de lo que evitas. No hay tercera vía. No hay punto medio estable. Cada concesión al sabotaje interno amplía su poder. Cada acto de dominio lo debilita. Nietzsche no prometía que el camino fuera justo. Prometía que sería revelador. El esfuerzo no te garantiza éxito, pero te garantiza algo más raro. Respeto por ti mismo. Y ese respeto no nace de la comodidad. Nace de saber que no huiste cuando fue incómodo permanecer. El cierre es simple y brutal. Tu cerebro nunca va a pedirte grandeza. Nunca va a exigirte más. Nunca va a empujarte hacia lo que duele pero transforma. Eso es tarea tuya. Y si no asumes ese rol, alguien más lo asumirá por ti. La inercia, la mediocridad, el rebaño. Nietzsche no te pregunta qué quieres. Te pregunta qué estás dispuesto a soportar. Porque ahí, y solo ahí, se decide quién manda realmente en tu vida.